¿Qué tal? Buenas noches para todos y todas. Comenzamos hoy a transitar nuestra cuarta clase. En la noche de hoy vamos a tener el gusto de presentar a un amigo de la casa, a un compañero de la Comisión Nacional de Monumentos, al vocal Carlos Moreno. Carlos es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y ha desempeñado numerosísimas actividades vinculadas al patrimonio, tanto en la conservación y puesta en valor de monumentos y lugares y sitios históricos, así como también en la producción de bibliografía, de informes y además de pinturas y de acuarelas que acompañan muchos de sus libros y de sus exposiciones. Hoy vamos a poder profundizar en un tema apasionante como lo es el tema de los materiales y de las tecnologías, tanto en la época colonial como ya entramos a la época republicana. Vamos a dar un salto en el tiempo. Bueno, les agradecemos profundamente todos los emails y todas las diferentes formas de comunicación que tienen con nosotros a través de las redes, felicitando, agradeciendo. Tengan por seguro que hacemos todo lo posible para que ustedes disfruten y aprendamos todos y que nos pongamos todos en el lugar del patrimonio cultural que debemos preservar y que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Y les agradecemos profundamente también a todos los profesores, investigadores, funcionarios que nos acompañan brindando su tiempo, su expertise y sus conocimientos para difundir esta temática que tanto queremos todos los que estamos participando de este acontecimiento. Bueno, sin más, vamos ya a escuchar al arquitecto Carlos Moreno. Todo tuyo, Carlos, el programa, la clase. Adelante. Bueno, es un tema, el tema de las tecnologías, un tema que está relativamente olvidado porque siempre se aborda el tema del patrimonio desde el punto de vista de sus valores estéticos o históricos. Pero resulta que esa lectura es como epidérmica, porque atrás de cada ladrillo, atrás de cada teja, atrás de cada moldura, hay una cultura que es la que lo sustenta y mucha gente que la sabe hacer. La historia esta que vamos a tratar de plantear, hay un periodo inicial que fue el periodo de la colonia, donde se produce un choque de culturas muy fuerte, muy dramático, entre una cultura europea que tenía un desarrollo determinado y una cultura aborigen que tenía otro grado de desarrollo. Y en ese choque, bueno, por supuesto, el que viene con la cultura más dinámica arrolla a la otra, pero la otra sobrevive a través de las modificaciones que hace en la que viene. Y de ahí surge una cultura que es la cultura criolla, que es una síntesis de las fuerzas, y que se expresa en algo que vamos a ver un poco más adelante, por ahí en la arquitectura vernácula. En nuestro territorio había muchas comunidades aborígenes, quizás 300.000 personas, y llegan otros, y esos otros traen un modo cultural distinto. Y la historia se produce a lo largo de muchos años, crueles, a veces no tanto, y bueno, llegan hasta hoy. En los pueblos originarios se construían sus abrigos, sus casas, en función de su desarrollo cultural y el estadio que tenían en su modo de vida. Cuando eran nómades, hacían construcciones como las que vemos en La Pampa, que se armaban y desarmaban simplemente en modo estacional, porque lo que había que ir a hacer es ir detrás de lo que puede ser el alimento, que era la caza o la pesca. Las otras comunidades, en ese caso, por ejemplo, los guaraníes, vivían en aldeas que eran construidas en el medio de la selva, haciendo un hueco en la selva, y duraban una cantidad de años en el lugar, hasta que se agotaba el lugar, porque hacían una agricultura de roza, y después quemaban todo y volvían a fundar en otro lugar.
y eso es por lo cual no nos quedan restos, salvo algunas cerámicas, de construcciones. Por otro lado, en la zona andina, que era una zona que tenía un amplísimo desarrollo cultural basado en la agricultura, una agricultura de riego, los asentamientos eran fijos, o sea, en las laderas de las montañas, frente a los valles, eran de piedra, con techos que podían ser de torta o de paja, y duraban generaciones. Esto de las tres variantes que tenemos a grueso en las construcciones aborígenes. Después, en ese choque de culturas, surgieron varias cosas. Por ejemplo, el español trae algunas cosas como la regularidad, y empiezan a aparecer construcciones que prácticamente están alineadas y en escuadra en su construcción, tanto un palacio como el rancho criollo. Vamos a ver en otras zonas, por ejemplo, en las zonas andinas, donde se construyó también con torta, con palos y muy abiertas en función de un clima, o las que se hicieron en la zona de Corrientes y en la zona del Paraguay, que son unas viviendas que tienen un patio interior, como si fuera una gran galería donde corre el viento. Cada una de ellas está adaptada a servir a la circunstancia climática, y cuando tienen el problema de la inseguridad, a la circunstancia defensiva frente al medio. Cuando llegan los españoles, una de las primeras llegadas, en 1536, es aquí a lo que después será Buenos Aires, y construyen, según las instrucciones que tenían, un real, un fuerte. ¿Cómo construyen el fuerte? No había materiales. Aquí en esta zona de La Pampa no había prácticamente maderas, no había piedra, había simplemente barro y paja. Y construyen al modo, como se construía en gran parte de España, en el sur de España, que es la construcción de tierra apisonada. Que su origen es Medio Oriente y es de tradición. A España llega a través de los árabes. ¿Cómo se hacía esto? Se hacían lo que le llamaban un tapial, poniendo dos maderas que llamaban puertas en su momento, y apisonaban la tierra adentro. Cuando querían saber si estaba suficientemente fuerte, hincaban la uña, y si la uña penetraba tenían que seguir apisonándolo. Este es un modo que se usó en nuestra región hasta prácticamente fines del siglo XVII, porque no había leña para hacer ladrillos, y este era el modo más habitual. Si queremos encontrar algo muy parecido, tenemos que irnos a una ciudad que ahora es una ruina arqueológica, que es Cayastá, Santa Fe la Vieja, que las casas se construyeron en este modo, y que fue como se construyeron las casas de Buenos Aires. Seguimos. La forma de construcción es la misma, simplemente las paredes son menos anchas. Se levantaba el muro, y cuando se iban haciendo las capas, cuando yo tenía o preveía que iba a haber una abertura, una puerta, simplemente ponía palos a la altura de lo que sería el dintel. Esos palos quedaban inmersos en la masa del tapial. Cuando se terminaba el tapial, con un fierro directamente se lo huecaba y se producía la abertura. Ese es el modo. Por eso todos los dinteles de la tapia, y los dinteles también en general del adobe, son rectos, porque los dinteles en modo de arco se pueden hacer con ladrillos, se pueden hacer también con adobes, pero es bastante dificultoso. ¿Sí? En la zona de las misiones jesuíticas se trabajó mucho con una piedra, el Itacurá, que es una piedra relativamente blanda y que se puede trabajar labrándola, o sea, que tenga cantos. Una cosa es trabajar la piedra como que las piedras duras, que no se podían, salvo que tuvieran herramientas muy buenas, labrarla, sino terminaban siendo algo así como la piedra bola en su forma natural o muy poco trabajada. En las misiones había un tema que es muy interesante. Siempre los jesuitas traen mucho de lo que en algún momento fue la herencia romana,
los muros se hacían con dos filas de piedra, una interior y otra exterior. Y el relleno en el medio se hacía con el ñaú, que es un barro apisonado. Ese es el mismo sistema que usaban los romanos, el opus iumenticium, para hacer los muros. Los muros se hacían con ladrillo exterior y adentro era un relleno de cascajos, ladrillos y formando un hormigón con unos cementos que ellos tenían, ¿no? En la construcción de los jesuitas, en general, el muro en los grandes edificios no era resistente, salvo su peso. ¿Por qué? Porque la resistencia del conjunto estaba dada por una estructura con columnas de madera que llegaban hasta el piso. Y después una construcción que fue la más desarrollada, por lo menos en ciertas zonas y en la zona andina, que es el adobe. El adobe se amasaba el barro mezclándolo con paja, después hacían los adobes con una especie de marco que se llama adobera que le daba la forma, se dejaban secar, se volteaban y después se llegaban a usar. Los adobes son, igual que la tapia, son buenos en las zonas áridas y no aguantan en las zonas húmedas. En Buenos Aires, por ejemplo, cuando se construían adobe o en tapia, los pobladores decían que tenían los pies débiles, porque la salpicadura de la lluvia, cuando caía, le comía toda la parte de abajo, con lo cual una construcción no duraba demasiado tiempo. Esta es la iglesia de Guanacache, en el norte de Mendoza, lo que le llaman el desierto, y está totalmente hecha en adobe. Es una iglesia hecha la primera parte en 1750, más o menos, y después sufrió el terremoto de 1861, con lo cual hubo que rehacerla. Y en ese terremoto, después del terremoto, cuando la reconstruyen, hay dos cosas que cambian. Una es el frente. El frente lo invierten y lo colocan adelante y le hacen una especie de pequeño atrio. Y la estructura. La estructura ya no se hacía con el algarrobo, el costoso algarrobo de conseguir en esa zona que no tiene árboles, sino que se empezó a usar con una cosa que fue una gran innovación: el álamo. Los primeros álamos en Mendoza se plantan más o menos 1805, un sacerdote, Cobos, los plantó y rápidamente llenaron un vacío en las formas de construcción. Por eso cuando vemos esta iglesia que tiene el techo con vigas de álamo, la podemos datar, el techo, no la iglesia. Sobre las vigas de álamo se puso cañizo y sobre el cañizo torta. Y sobre un costado vemos las torres y la cúpula de la torre. La torre está hecha en adobe, en una zona sísmica bastante complejo. Y la cúpula está hecha por un antiquísimo sistema de hacer bóvedas, que es por hiladas avanzadas. Las bóvedas se van haciendo avanzar los adobes sobre el hueco, como si fuera una escalera, hasta que termina el último en una cuña. Lo que vemos ahí es una cruz, que es el soporte de la cruz que remata la cúpula. ¿Sí? Aquí vemos otras construcciones muy antiguas, hechas simplemente con palos. Uno de los temas más complejos en la construcción es transformar un árbol en vigas rectangulares, en tablas o en listones. Eso se pudo hacer fácilmente cuando hubo tecnología, pero fácilmente se hizo y fue común en el siglo XIX. En el primer caso tenemos una construcción muy simple, con un horcón, que es una especie de palo que tiene una horqueta arriba donde se apoya la cumbrera. Sobre los costados tienen otros arcones en cada uno de los lados, con sus largueros. Tiene una especie de cabios y encima de esos cabios tiene cañizo y después torta. Este otro que vemos es una iglesia en La Rioja, una iglesia del siglo XVIII, que tiene vigas hechas de algarrobo, pero aquí han buscado el algarrobo en sus formas y en su deformación para poder hacer un techo casi abovedado, muy simple, pero que quiere ser abovedado. Otro techo, que ese techo ya es de cultura española, que es el par y nudillo. El par y nudillo es una antiquísima forma de los pueblos no romanos, del centro de Europa y del norte de Europa,
que no tuvieron la influencia romana. ¿Y cómo hacían? Hacían lo que llaman dos pares, una viga inclinada de cada lado, atada en la cumbre, y para que no se abrieran le ponían un nudillo, que es un travesaño atado. O, depende de la cultura, podía ser clavado o ensamblado. Al costado de aquí vemos una de las iglesias más antiguas que tenemos en nuestro país, que es la iglesia de Susques. La capilla de Susques es de fines del siglo XVI y está hecha con vigas de cardón atadas con tiento, o sea, la estructura de par y nudillo atadas con tiento de cuero. Cuero en ese caso no era de vaca, sino de llama. O sea, cada lugar nos está hablando de una historia y si lo pudiéramos decodificar, podríamos decir muchas cosas y no decir simplemente viejo o antiguo. Y acá hay un tema bastante complejo. Cuando se interviene en estas cosas para restaurarlas, los que intervienen con la cultura casi universal y de la ciudad y le transfieren a las culturas locales un modo que no es el de ellos. Por ejemplo, en Susques pasó una cosa muy, muy interesante. Hace unos años la Dirección Nacional de Arquitectura había hecho una licitación para rescatar los techos. Bueno, cuando llegó allí, ya llegó mucho dinero, se paró la obra y un arquitecto, Marín Salda, de la Dirección Nacional de Arquitectura, que es una persona que tiene una mezcla de arquitecto y de antropólogo, aparte de historiador, lo rescató y completó la obra con los modos antiguos de esa gente. ¿Y cómo son los modos antiguos de esa gente? Esa gente por cientos de años, cada vez que había una fiesta patronal, se juntaban un tiempo antes y hacían alguna kermés, alguna cosa, y entre todos, o sea, en el trabajo comunitario, hacían el mantenimiento de la capilla. Y hay un tema que es tan patrimonio, la materialidad, como esa cultura que nos viene transferida de generación en generación. Y fíjense cómo se la agrede, ojo, no en forma perversa, sino por ignorancia, cuando se les trata de imponer una cultura que no corresponde. Y entonces terminamos deformando lo que vemos como patrimonio. El patrimonio es un híbrido. Algo así le pasó a muchos de las capillas que tenemos en el norte, donde en algún momento esas capillas que tenían techo de torta, con un criterio de hispanizarlas, le agregaron techo de teja. Y hoy las vemos como si siempre hubieran tenido techos de teja y no lo tuvieron. Sus pendientes y sus formas son para el techo de torta. Es otra deformación cultural, seguimos. Esta es una capilla también muy significativa de 1690 en Jujuy, la capilla de Urquía. Es una capilla hecha con adobes, con estructura de par y nudillo, con cobertura de tablas de cardón y luego torta de barro. Pero tiene una cosa muy importante. Las armaduras de par y nudillo no se apoyan en el muro, se apoyan sobre unas especies de soleras, que es una viga que forma un encadenado rodeando toda la estructura. Una viga que forma un encadenado doble y que están unidas, como se ve en este gráfico, a media madera. ¿Para qué? Para resistir el movimiento del sismo. Eso es un elemento que también lo vamos a encontrar en España. Y para que no se abran las paredes, algo que encontramos en muchas construcciones antiguas en la zona andina, son que las soleras tienen cuñas sosteniendo la pared para que no se abra. Si no se comprende todo esto, porque eso no se ve, cuando yo intervengo en este tipo de cosas, la puedo deformar. Hace unos años, cuando intervinieron en esta capilla, como el cardón, las tablas de cardón, no parecían muy lindas porque estaban pintadas con cal y las vigas estaban pintadas con cal, con esa interferencia de la cultura moderna y urbana, ¿qué se hizo? Se las cepilló y las vigas se barnizaron, cosa que absolutamente tiene nada que ver con la cultura que les dio origen. Y este otro de acá es una casa hecha para la misma época, 1750-60, la casa de Díaz Sandino en Santa Fe, que era una casa muy, muy interesante. También con la intervención la han tocado escénicamente, porque por ejemplo era una casa hecha de tapia,
Y para que se sostenga la tapia le hicieron una pared de 15 de adentro y otra de 15 de afuera, con lo cual se deformó bastante. Y esta casa está hecha con un sistema que se llama de parihuela, un sistema español también, que los pares apoyan en una solera y para que no se abra el muro tiene unas especies de tirantes encastrados que le hacen de estribo para que no se abra el muro. Calculemos que todos estos materiales son materiales relativamente endebles, como es el barro, por más que sea tapia, en zonas húmedas no son tan duraderos, ¿no? Sí. Acá tenemos dos techos que son muy interesantes. De esos cabios, depende de la zona, el material que se usaba para el relleno. En un caso está el cañizo, eso es en Córdoba, y en otros casos, unos cientos de kilómetros, pero más hacia el desierto, tenemos el relleno hecho con un arbusto, que en San Luis lo usan para el dolor de estómago, el té de eso, que es la jarilla. La jarilla es un arbusto disponible y sobre ello se ha hecho la torta. En este caso es el techo de la escuelita de Sarmiento, en San Francisco de Monte de Oro, en San Luis. ¿Sí? Y acá tenemos algo que fue común en toda la zona del litoral y pampeana, que es el ladrillo. El ladrillo cocido, porque está el ladrillo sin cocinar, que es el adobe. El ladrillo cocido tiene todo un proceso. El barro se lo traía, se lo mezclaba con paja o con algún elemento para darle consistencia, y se lo amasaba con una tropilla de caballos, yeguas en general, en un corral generalmente acotado por palos y cueros. Ahí se hacía correr a la tropilla hasta que quedaba el barro bien amasado. Después que quedaba amasado, se lo llevaban, para eso usaban una parihuela. Una parihuela es una especie de camilla con un cuero, donde no había carretillas, o no se usaban las carretillas, sí estaban en Europa y no las vimos acá, no se veían acá. Con eso se llevaba hasta lo que era el tendal, que era un lugar donde se modelaban los adobes, todavía no eran, o los ladrillos sin cocinar, con una adobera. La adobera en general tenía dos formas de ladrillo y no tenía fondo. Cuando se llenaba esa adobera apoyada en el piso, con el barro se le pasaba una rasilla, que es una especie de regla, para que quedara ras. Cuando terminaban eso, levantaban la adobera, eso quedaba ahí secándose el barro húmedo, pero ya no se deformaba, y hacían otro al costado. A los 15 días, depende del clima, lo daban vuelta para que se fuera secando. Y después armaban lo que es un horno. El horno es una forma muy antigua de cocinar el ladrillo, donde se iba apilando, haciendo una especie de nido de abeja para que pasara el calor y el humo, y por varios días se cocinaba el ladrillo. El tema de esto es que llevaba leña, mucha leña, y eso se podía hacer en algunas zonas, en otras no. En Buenos Aires, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, recién se empezaron a poder cocinar ladrillos y hubo varios hornos de ladrillos y tejas, fines del siglo XVII, cuando se habían plantado por ya muchos montes, en ese caso de duraznos. El durazno es un árbol que no es de acá, que se traía, pero que no era por el durazno que se lo plantaba, sino por las ramas que se podaban cada 3 años y era la leña que se usaba. Los ladrillos tienen medidas, como habíamos dicho antes, que van dependiendo de sus orígenes. Las medidas de los ladrillos casi nos cantan el origen del que los hace, de la sociedad que los hace. Aparte hay una gran anarquía en todo este tipo de cosas. Inclusive el Cabildo, en algún momento, allá por mediados del siglo XVIII, tuvo que reglamentar la medida de los ladrillos de una cuarta, o sea, un cuarto de vara, 22 centímetros de ancho, por media vara de largo, 44 centímetros, por 4 dedos, 10 centímetros de espesor. Pero por lo que se va viendo, y el Instituto de Arte Americano Shaverson ha hecho muchas investigaciones sobre este tipo de cosas, van apareciendo como
una gran mezcla y una gran anarquía en cantidad de ladrillos. Lo que sí es no aparecen los 15 por 30 antes de 1860-70 y no aparecen los de 17-34 después de 1870-80, salvo que se use algo que es algo constante en la construcción, que se reusa un material de desecho. Y han aparecido en muchos lugares ese y pueden llegar a confundirse. El otro tema que fue clave en nuestra región fue la cal. Las primeras construcciones se hacían con asentadas, aunque fuesen de ladrillo, en barro. Y eso se siguió usando hasta bien avanzado el siglo XIX y en algunas cosas, por ejemplo en las medianeras de Buenos Aires, hasta avanzado el siglo XX. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el problema de la cal? La cal hacía falta calizas, que podía ser una caliza de tipo como piedras, o podría ser restos de caracoles, de los cuales había muchos en todo lo que es el litoral del río Paraná y del río Uruguay. Lo que se hacía con la cal era también transformarla en un horno, deshidratarla, cocinándola, y en el horno se ponían capas de las conchillas o de trozos de piedra caliza y leña. Y eso al cabo de, creo que es un día o 2 días de cocción, termina en una cal, una deshidratada, que después, para poder usarla, ¿qué se hace? Se la hidrata, lo que llaman comúnmente apagar la cal. ¿Y cómo se la apaga? Se la apaga en una artesa. Una artesa es una especie de cajón sin fondo, donde la cal se va mezclando con el agua, se va hidratando con el agua, hasta que toma un estado pastoso. Eso después se conserva y se pasa a otro lugar, que es una especie de pozo también, que se llama alberca, donde la cal queda y termina haciendo su proceso por mucho tiempo. Los españoles en sus manuales de construcción, por ejemplo el de Juan de Villanueva, hablan de que las cales para los rebosques finos, por ejemplo, podían estar 1 año trabajando en esa alberca. Cuando la cal no está bien apagada, aparecen los calichos. Los calichos es una cosa que vamos a encontrar muchas veces en los revoques y son como impurezas o granos gruesos de cal que terminan reventando y terminan reventando el revoque, que no está bien apagada. Teniendo cal, teniendo ladrillos y teniendo algo que fue muy importante, el saber hacer, algo que traen en nuestra región los jesuitas a fines del siglo XVII, y una de las construcciones más importantes que todavía resta, en parte, es San Ignacio, la iglesia de San Ignacio. Allí se hicieron, en la iglesia de San Ignacio se hicieron bóvedas de cañón, bóvedas por aristas, arcos, toda una serie de cosas que había que saber muy bien hacerlo, porque cuando vemos en otras tentativas de construcción, cuando no se sabe hacer, muchas veces se termina derrumbando, porque las fuerzas no se equilibran y una bóveda, por ejemplo, genera muchos esfuerzos horizontales que si la masa de la mampostería o los pilares, o en algún caso ya más desarrollado las capillas laterales, no lo equilibran, no hacen de contrafuertes, termina abriéndose y cayendo. ¿Cómo se hace una bóveda de esta? La bóveda de estas, su punto de perfección fue Roma también, se hacían con una cimbra. La cimbra es una especie de molde que se hace directamente con un arco de madera sobre la cual se pone un entablonado. Estas cimbras no se hacían de toda la iglesia entera, sino que se iban haciendo por módulos y se iban corriendo. De ahí que vamos a tener unos arcos fajones que descargan en pilares, y los vemos en las iglesias, y usaban en muchos casos, hay 2 casos, ¿no? 2 tipos, la cornisa para apoyar la cimbra, las salientes de la cornisa para descargar la cimbra. En otros casos, como vemos por ejemplo en el pilar o lo vemos en las catalinas, la bóveda está como entrante.
señales que tenían, que no lo hemos logrado desentrañar, algún tipo de apoyo pero que llegaba al piso. Este tipo de arcos se completa con, o permitió, un tipo de estructura en las iglesias completamente diferente. Las iglesias nuestras, por ejemplo, del siglo XVII, eran muy parecidas a las iglesias del norte, a las iglesias de la Quebrada, por ejemplo. Son angostas y largas, porque no había forma de poder hacer un ancho, una luz más grande dentro de la iglesia. Las iglesias, con el crecimiento de la población y con la posibilidad económica de una sociedad que genera recursos, pudieron ser mucho más estables y un poco más anchas. Con lo cual podía entrar el conjunto, toda la feligresía, entrar toda junta por ejemplo, a escuchar misa, a participar de alguna ceremonia. ¿Sí? El otro elemento que es un elemento ya que necesita mucho más perfección en el hacer es la cúpula. La cúpula que tiene mucho que ver con el remate de lo que es la iglesia sobre el altar. La cúpula, podía haber, muchas iglesias seguían de cañón corrido de punta a punta, pero las iglesias que se preciaban, las iglesias importantes, tenían un crucero, y en el crucero había una cúpula que en realidad representaba el cielo, como también parte de la bóveda. Cuando vemos en las iglesias antiguas, nuestras en la zona andina, cuando se hacen cateos, en muchas aparece abajo de la cal, esa cal que parece colonial, aparece un azul añil que representaba el cielo. Y en algún caso hasta las estrellas pintadas encima del presbiterio. Una cosa completamente diferente a lo que nosotros entendemos por lo antiguo. Lo antiguo ha sido mediatizado por otra gente que los transformó en lo que ellos consideraban. No lo que fue, sino lo que se consideró. Sí. Acá hay una construcción que fue una joya, es una joya, porque todavía resta una en nuestro territorio, que es la iglesia de la Compañía de Córdoba, con una bóveda de madera hecha con un sistema muy innovador cuando se hizo. Esto se hizo en 1640, se terminó en 1670. Es una iglesia que tiene una nave de 10 metros de ancho, una nave única, y que en su momento tuvieron dificultad para techarla, para lo cual convocan a uno de los hermanos constructores de los jesuitas, el hermano Leme, y él pide un libro que todavía está ahora en la biblioteca jesuítica allá en Córdoba, que es el libro de Delorme. Era un arquitecto francés que había innovado la construcción y con lo cual se hicieron muchísimas construcciones, pero que no han sobrevivido en Europa. Es un método que usa pequeños gajos de madera, que son como sectores de curva del arco, que se van uniendo entre sí por cuñas, no hay clavos acá, y por cuñas y por encastres. Y con eso se arma la estructura que descansa en una solera sobre el muro. Esta estructura es muy interesante, a mí me ha tocado poder verla cuando se hicieron las intervenciones hace unos años, cuando se destapó el techo. Inclusive fue muy emocionante cuando se destapaba el techo, encontrar en un lugar el hueco que queda entre el cielo raso que daba esta estructura y el techo que tenía pares, o sea que estaba a dos aguas, huecos, y en el hueco encontré una pasteca, o sea una polea que alguien se olvidó allá por 1600 y pico. O sea, y que me está hablando de todos esos huecos, no era polvo, había historias, había gente que hizo todas esas cosas. Y lo terrible sería desarmar esas cosas o las discusiones que teníamos porque alguien quería cambiar las tejas por tejas más modernas. Y en realidad lo que había que hacer es conservar lo que tenía toda esa historia, esa pregnancia que tiene la cosa antigua, si se la sabe leer, porque las tejas de esta iglesia son planas, no son tejas coloniales como las que conocemos. Una novedad total. Esta iglesia, de este tipo de iglesias se construyeron 4 en nuestra región, una en Salta, que era la iglesia de los jesuitas, que se desarmó allá por 1870 o 80, otra en Santa Fe, que
en una intervención de 1930 para mejorarla, la desarmaron y se hicieron de hormigón, y otra que todavía creo que sobrevive cerca de Asunción. Que ahora vamos a ver en otra imagen, seguimos. La construcción de San Francisco, que es del mismo año, la termina en 1670 y San Francisco se empezó en 1680, en Santa Fe, que se hizo una obra preciosa, pero se hizo con las viejas tecnologías. Fíjense, y ahí yo puedo inclusive hasta leer las diferencias que hay entre las dos comunidades, entre la franciscana y la jesuítica, en sus modos de encarar cosas en su época, ¿no? La iglesia de San Francisco está hecha con estructura de par y nudillo, apoyado en una solera con estribos que me sostienen cada 5 o 6 par y nudillos para que no se abra, par y nudillos dobles, con canes abajo para reducir la luz también es de 10 metros, para reducir la luz y para que no se deforme en los ángulos, tienen cuadrales, que son unos ángulos que sobresalen y se ven, para que no se deforme horizontalmente. Está triangulando la estructura. Y en el centro, por sus necesidades desde el punto de vista religioso, tiene una bóveda, una cúpula. Pero la cúpula no sobresale, no tuvieron la tecnología para, aunque ya en Europa sí, las cúpulas de madera se hacían y muy elaboradas, no tuvieron la tecnología para hacer una cúpula sobresaliente. Entonces, ¿qué hicieron? En el crucero hay una cúpula rebajada, unos 80 centímetros, hecha de madera también. Desde abajo tiene la ilusión de una cúpula. No en el sentido que podría llegar a tener una cúpula de estructura de mampostería, pero sí se conserva por lo menos desde el punto de vista simbólico. Esta es una joya, una de las joyas que nos queda junto con la capilla por ejemplo, de la iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba, esto en Santa Fe, de toda una época. Una época que el tiempo ha ido borrando entre los testimonios y no quedan demasiados, ¿no? Sí. Acá tenemos el tema de las puertas. Las puertas es un tema también muy interesante que sirve para datar, porque ¿qué puertas se hicieron al principio entre nosotros? Las más simples, porque una puerta necesita todo un trabajo de artesanía de un carpintero que sepa, y entonces ¿qué se hicieron? Se hicieron las puertas de tablas, de tablones claveteados, que son la misma puerta que usaban en la Edad Media y que tiene su origen en todo lo que es la cultura germánica, que es un tablón vertical y no hay ningún trabajo de carpintería, y de adentro otro tablón que se vinculan con un clavo, que es lo que aparece como adorno. Muchísimas de esas puertas eran muy sencillas. Sí. Hay otro tipo de puerta, esta es una puerta de 1692 en la Candelaria, en Córdoba, que es una puerta que tiene varias características y que por suerte ha sobrevivido. Tiene quicios, o sea, no tiene herrajes. Las otras puertas tampoco tienen herrajes. El hierro era una cosa dificultosa. Si tienen herrajes es porque se los agregaron después. El quicio es una especie de pivot que tiene en una punta lo que se llama el quicial, que es la punta de la puerta, que gira entre el piso y el dintel. Y estas puertas, cuando tienen marco, como en este caso, es porque se lo agregaron. No tenían marco. Tenían dintel y tenían umbral. Un caso de esto hemos visto el otro día en San Ignacio, donde el soporte del quicial de piedra ha sobrevivido de la construcción original, que todavía está arriba, nunca lo sacaron. Pero las puertas que hay abajo tienen herrajes de hierro que son de otra época. La puerta no es lo más importante, sino la entrada. Porque la puerta, en realidad la entrada y todo el entablamiento que tiene la entrada alrededor es lo que me está marcando la importancia del lugar. En general, si está funcionando, la puerta está abierta y no se ve la puerta. La puerta es casi accesoria, pero es la que me limita la relación entre el afuera y el adentro. Y relaciones muy, muy interesantes, porque en algún momento la casa o la iglesia
tenían hasta lo que se llamó el derecho de asilo, que ni la fuerza pública podía entrar. En Santa Fe la Vieja llegó a haber cadenas. La cadena significaba, es un elemento simbólico, pero yo no lo puedo atravesar, la propiedad y el derecho de esa propiedad. Otro tema que era muy escaso, pero que fundamental en su época, la herrería. Los primeros herreros no se dedicaban a hacer rejas, se dedicaban al mantenimiento de armas, a hacer herramientas, a afilar herramientas. El hierro era muy costoso, venía de España, de la zona de Vizcaya, y lo que llegaba acá era ínfimo, ¿no? Y de muy alto costo. Por lo tanto, casi todas las cosas se hacían en madera, en la madera que se podía. ¿Cómo se manejaba la herrería? La herrería se maneja con sistemas que ya tienen a esta fecha de 2500 años. ¿Por qué? Porque son los mismos elementos que usaban, por ejemplo, el yunque, la vigorria, porque tiene dos cuernos, viene de Roma. Antes había yunques que podía ser una piedra donde martillaba. El martillo y la herramienta fundamental en la herrería es la tenaza. La tenaza ya es del 600 a.C. ¿Y por qué la tenaza? Porque sin tenaza yo no puedo manejar el hierro caliente. Y fue un elemento clave para el desarrollo, porque yo puedo martillar con una piedra, pero no agarrar el hierro caliente. Acá hubo herreros ya desde los primeros años, o gente que sabía de herrería, ¿no? Pero rejas rejas tales recién se van a usar también en el 18, cuando empiezan a ver hierro con relativa accesibilidad. Ahí vamos a ver algunas ventanas, las primeras ventanas, unas ventanas muy lindas y muy interesantes que están allá en el Museo de Luján, que tienen las rejas de madera torneada, y no tienen ventana con vidrio, porque eso es otra cosa que también sigue en el 18. ¿Cómo tienen? Tienen el postigo, se cierra o se abre. Las ventanas son chicas, porque en realidad la ventana no es para ver afuera, sino que la ventana tiene que ver con ventilar, que es muy distinto. Y la palabra ventana también viene de Roma, etimología, viene de viento, de ventilar. La ventana con vistas hacia afuera es una cosa que se incorpora muy fuerte en el 18. Y en el 18 también se le incorpora la hoja con elementos, la hoja que servía para sostener un vidrio, sí, una cosa muy costosa, o un pergamino, un cuero o un papel aceitado. Porque lo que hacía falta a través de eso es la luz, no la visual. Inclusive tenemos en la iglesia de la Recoleta, y en varias iglesias, que hay unas ventanas con lo que se llaman berenguelas. Las berenguelas es una placa de ónix que es translúcida, simplemente da luz. El estar adentro, y fíjense que las iglesias no tienen ventanas bajas, las tienen altas, siempre hacia el cielo. La ventana es una cosa muy, muy interesante que nos habla permanentemente, la puerta también, de las relaciones sociales de la gente que habitaba con respecto a su medio. Sí. Bueno, acá están trabajando, haciendo una fachada en el 18, empieza también con esas nuevas cosas, y eso se acentúa mucho después con la instalación del virreinato y de una nueva clase, una clase burguesa, comerciante, porque antes el gran ornato en nuestra región se dedicaba a las iglesias, no a las casas. Ustedes fíjense que las grandes obras, y las vamos a ver, son las iglesias. Las casas son, aunque sean buenas, son relativamente simples. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a una parte que tiene que ver con el siglo XIX. Hay un cambio muy, muy importante de la sociedad. Primero pasó, se agotó ese mundo feudal, ese mundo colonial que llegó. Toda nuestra sociedad, toda América, y había llegado a un grado de madurez que necesitaba otro tipo de cosas, y habían pasado cosas tan importantes como la revolución industrial, con la incorporación de nuevas energías, la incorporación de máquinas, la incorporación del hierro como componente importante de la nueva cultura en vez de la madera. Surge también una burguesía pujante que
tiene otros modelos o mejor dicho, quiere compartir los modelos que tiene la nobleza, pero en su clave. No, por ejemplo, van a pasar cosas tan importantes como un noble encargaba algo a un artesano, un burgués compra algo en un comercio que le provee una cosa que hizo una fábrica, en cantidad. Deja de aparecer para la obra de arte, para la obra de arquitectura, el mecenazgo, se transforman muchísimas de esas estructuras. A nosotros nos llega por un agotamiento también. Un agotamiento que se va produciendo en los núcleos urbanos más importantes. Generalmente todo ese cambio se produce cercano a los puertos. El núcleo y la articulación entre ese mundo que estaba cambiando en Europa y esta América que empezaba a querer soñar, ¿no? Vemos las fábricas, imágenes, por ejemplo, de las nuevas construcciones con hierro que dan un salto cualitativo enorme en las luces, en las posibilidades y en la repetición. Y por otro lado, en esa imagen de Baclé que tenemos al costado, aparece nuestra nueva burguesía que consume o quiere consumir cosas nuevas. Y entonces van a aparecer en las casas de la clase relativamente pudientes, que ya no se encala una pared, sino que se empapela. Ya no se pone un cielo raso a la vista, sino que se le pone una tela tensada. Y vamos a ver aparecer cosas como, fundamentalmente después de nuestra independencia, como ideas del confort, que empiezan a reflejarse en los modos de vida. Esa es una arquitectura que tiene todo un gran cambio, un cambio revolucionario que dura para las clases burguesas prácticamente todo el siglo XIX, y para las clases populares lo rajuñan un poco en los comienzos del XX y se consolidan a mediados del XX. Las ideas de confort, unas ideas, inclusive a mediados del siglo va a aparecer una cosa nueva que es la idea de saludable, de higiénico, frente a un mundo que se manejaba con cosas arcaicas y que comprometían, como, las epidemias, toda una cantidad de cosas de ese tipo, ¿no? Y se empieza a construir con azotea, que duplican por otro lado la superficie de la casa. Eso también tiene que ver con el crecimiento de la densidad de la población, donde los lotes se fueron cada vez estrechando más, repartiendo más, agotando las huertas, o sea, desapareciendo hasta los patios. Una de las grandes construcciones que se hacen, pero todavía con las viejas técnicas, son modernas propuestas, modernos requerimientos, como es el edificio de Rentas, 1848, que es de Taylor, pero con la vieja estructura tecnológica. Paredes de mampostería portantes, vigas de madera, el viejo estilo, y aparecen algunas cosas nuevas, como por ejemplo una claraboya, 1848, para iluminar adentro. Esto es un edificio que está situado donde ahora está el banco hipotecario. Seguimos. Los tipos de entrepiso, los entrepisos fundamentalmente empieza a aparecer la viga, pero con un nuevo cambio. La viga del 18 en general era de sección cuadrada, es de facetar un tronco. La viga del 19 y de fines del 18 empieza a ser rectangular, en general, ¿no? ¿Por qué? Porque la viga se corta y se une a un elemento nuevo, que es la libertad de comercio, y entonces nosotros vamos a ver que podemos consumir pinoteas, que se cortan aserrando con sierras mecánicas, hidráulicas, ¿no? Todavía, o podría ser alguna con energía de vapor. Y empieza a haber un mayor aprovechamiento de lo que es la sección de la madera rectangular, quizás en una relación de 1 a 3, ¿no? Después vamos a ver en otras imágenes, por ejemplo, la aparición en la quinta imagen de rieles Barlow. Eso es en la casa de Lorriaga, en un sector. ¿Qué son los rieles Barlow? Los rieles Barlow son los rieles de hierro forjado usados para el primer tendido de la Porteña, el primer ferrocarril, y se usaron hasta 1870, donde son reemplazados por rieles de patín.
que es el riel moderno que vemos ahora. ¿Por qué? Porque el riel Barnum es de hierro forjado y el riel de patín es de acero. Para eso hizo falta que el acero bajara de precio con las nuevas formas de tratamiento que son los hornos Besserner. Seguimos. Y entonces aparece un elemento nuevo. En 1854 se trata de terminar lo que fue el antiguo Teatro de la Comedia para transformarlo en el Teatro Colón, a cargo del ingeniero Pellegrini, Carlos Enrique Pellegrini, un hombre de una enorme creatividad. Y se trae una estructura que la compraron en Irlanda, la traen y la arman. ¿Por qué? Porque las estructuras de fundición, especialmente las columnas, generan un nuevo espacio. Fíjense ustedes que los espacios que tenemos nosotros con los grandes pilares de las bóvedas, el pilar se traga el espacio. Mientras que la columna de fundición tiene una sección muy chica y permite grandes luces y aparte permite algo que es importante, la integración de los espacios. El Teatro Colón fue una joya en su momento, llegó a tener hasta un depósito de hielo para refrigerar, donde se traía el hielo, porque no había por cómo fabricar el hielo, sino que se lo traía en barcos, y para 1000 toneladas de hielo. El Teatro Colón es algo así como la obra paradigmática que marca el cambio de las formas de la tecnología y por supuesto de las consecuencias en la arquitectura. Seguimos. El otro gran edificio que todavía está y que se puede visitar los jueves es actualmente la Academia de la Historia, la Academia Nacional de la Historia, el viejo edificio de la Legislatura de Buenos Aires, de 1863. Otro edificio armado como un mecano. Esto es uno de los elementos nuevos que permite la prefabricación y la construcción en hierro. Seguimos. Las estaciones de ferrocarril. El ferrocarril fue uno de los grandes innovadores en traer tecnología. Sus nuevas formas, desde el tendido de las vías hasta la regularidad en el hecho de los horarios, hasta las comunicaciones para que todo funcione como sistema. No son cosas aisladas, sino que todas están integradas en un sistema que llega a una consecuencia, la eficacia. Bueno, vamos a ir viendo desde la primera estación, 1856, la estación de Constitución, 1885, con una estructura de más luz y más elaborada, y los depósitos del Mercado Nacional de Frutos, de 1884, con luces relativas, pero con construcciones muy, muy importantes. Acá vemos un tema que muy poco llegó, nada de esto llegó hasta nosotros, pero son edificios que se unían con un elemento nuevo aparte de la fundición y del uso de la madera en masa, o sea, en grandes cantidades, que es la chapa ondulada, la chapa galvanizada. La chapa galvanizada fue uno de los grandes desarrollos en la construcción del siglo XIX. Empiezan sus desarrollos en Francia y en Inglaterra alrededor de 1840. Aquí vemos, por ejemplo, el edificio de la Estación Central de 1872, que se quemó en 1896. Era un edificio prefabricado, traído de Inglaterra. Los kioscos que estaban en el muelle de pasajeros, el famoso hotel de inmigrantes, que anteriormente, de madera y de chapa, que anteriormente había sido un panorama, que estaba en la calle Florida, un panorama donde al modo antes del cine se veían vistas de Buenos Aires. No duró mucho tiempo y lo rearmaron como hotel de inmigrantes. Y después los grandes elevadores de grano de ingeniero White, desarmados, 1895, cuando se instala el puerto de Bahía Blanca. ¿Sí? Y acá hay un tema que nos queda como un gran testimonio. Todo este tipo de cosas, ese intercambio, se empieza a hacer con una forma nueva, ya desde el principio del siglo, que es el catálogo. Las industrias que ya no conocen al consumidor, su forma de comunicación y de venta es el catálogo. Entonces ese catálogo podía estar en la India, podía estar en la Patagonia, podía estar en Francia, y la gente con ese catálogo
compraba los elementos. Elementos que eran normalizados, o sea, eran intercambiables entre sí, y que aparte estaban clasificados con las viejas formas ya de la ilustración, de clasificar los componentes por número, con lo cual uno podía desde un lugar muy lejano, por medio de comunicación, ya el telégrafo se estaba instalando, pedir algo, mandar una carta de crédito y tener al cabo de unos cuantos meses sin haber visto al fabricante. Todo un nuevo sistema de comercialización. Es muy, muy interesante. Nosotros acá tuvimos un desarrollo de industria nacional con varios, especialmente italianos y algunos franceses, herreros, artesanos, que de un pequeño taller, por ejemplo Pedro Bacena o Zamboni, de pequeños talleres llegaron a tener al cabo de unos años, dado el vacío y la posibilidad y potencialidad que tenía el mercado nuestro, grandes industrias. Y hay algo que es una joya, que es el catálogo de Pedro Bacena de 1900, donde se reproducen todas las formas y todas las ofertas que tenía esa industria, muchas de las cuales eran copia de lo que se hacía en Europa en ese momento, pero eso está incorporado a formas nuevas. Y vamos a ver cosas que se traían de Europa, pero también vamos a ver en esos momentos una industria argentina que podía reproducir la mayoría de sus elementos en sus fundiciones. Y acá tenemos una joya, ya no existe más, aunque cada tanto aparece alguna pieza, que fue el pabellón argentino en esa feria del centenario de la Revolución Francesa, en París, 1889. Un pabellón que una de sus condiciones en el contrato era que podía ser desarmable y volverse a trasladar a la Argentina. Y ese pabellón que sintetiza mucho de las formas y de la tecnología, que Francia era en ese momento uno de los pioneros, y lo vemos en Eiffel y en una serie de talleres, y las exposiciones universales en ese momento servían para mostrar la capacidad de los países que lo organizaban. Y ahí también tenemos ese famoso, las luces o los anchos entre los apoyos de las estructuras. Y se llega, por ejemplo, el pabellón de las máquinas a 90 metros de luz, que es un alarde tremendo. Eso se reflejaba en que después estas empresas y estos países, por supuesto, tenían encargos de otros países para que le construyeran puentes, grandes salones, una cantidad de cosas. Y eso movía toda la industria en Europa, ¿no? Seguimos. Después aparece un elemento que es revolucionario, el perfil. Los primeros perfiles eran muy difíciles porque no había todavía la tecnología como para poder hacer un perfil de acero grande, como se hacían las vigas. Se hacían compuestas, se hacían con hierros T, planchuelas y remaches, roblonándolas. Esas son las primeras vigas. Por 1870 ya se podía trabajar y aparecen unas grandes laminadoras que permitían hacer perfiles. Eso viene mucho de la industria de hacer rieles para el ferrocarril. Y empieza a aparecer el perfil doble T, que es una expresión, un paradigma de lo que es la racionalidad de uso del material. Tiene el material en sus extremos y tiene un alma que los vincula. El perfil doble T empieza de alguna forma a ser una gran respuesta. Hay muchísimos tipos de perfil doble T, perfil Gray, depende de los usos. Y el perfil doble T tiene también otro elemento, se racionalizan o se estandarizan sus usos. Y entonces empiezan a aparecer inclusive hasta fichas donde dice un perfil de tal medida me aguanta tal carga, lo cual facilita la difusión y el uso. A nosotros empiezan a llegar los perfiles, así un uso por lo menos relativamente conocido, en los años 80. Y especialmente vamos a ver en pocos años el reemplazo de la viga de madera por el perfil doble T y la bovedilla de ladrillos. Y de esto va a ser una expresión muy fuerte
la construcción de la ciudad de La Plata, 1882-84, una cantidad de cosas. Seguimos. Aparece, por otro lado, la gran afluencia que hay desde mitad del siglo XIX en adelante de artesanos, especialmente italianos, que manejan el tema de la construcción. Y entonces, ¿qué traen? Traen sus modos, igual que en algún momento los habían traído los españoles, traen la medida del ladrillo, traen la forma de esa arquitectura renacimiento italiano, aplicada en algo que es quizás la máxima expresión de la memoria nuestra, la Casa Chorizo. Bueno, vamos a disfrutar en esta parte algunos minutos de un video documental del programa Proyecto Patrimonio que dirige el arquitecto Fermín Lavaki, que ya estuvo aquí con nosotros. En este programa lo entrevistan al arquitecto Moreno y él nos va a llevar de la mano a recorrer algunas de las viviendas que se empezaron a realizar en ese Buenos Aires finisecular y que también se reprodujeron en muchas otras ciudades del país donde la inmigración y los nuevos constructores dejaron su impronta en estas viviendas que le dieron un matiz tan particular a nuestras ciudades, especialmente a las ciudades puerto. La Casa Chorizo para mí es la gran expresión democrática que permitió que un inmigrante que no venían con riqueza ni con grandes capitales, sino con su cultura y sus ansiedades, permitió que es echar las raíces con una forma de la pequeña propiedad. Y echar las raíces si fuera suficiente de pensar todo el desarrollo de lo que podría ser su vida, el desarrollo de la familia, el crecimiento de la familia con el crecimiento de las habitaciones, y la renta cuando fueran viejos. Era como si fuera todo un círculo cerrado. Tiene como forma distintiva, así, encara algunos elementos de ornato, como el hecho de una modulación con pilastras, remate tipo cornisa. Es una arquitectura muy sencilla y fundamentalmente aditiva. La Casa Chorizo, que mucha gente dice viene de la casa mediterránea, la casa del modelo pompeyano, en realidad es una instancia propia, porque la casa empieza a evolucionar con algo que es el soporte, el lote. Y el lote definió el cómo puede ser una casa. El lote tiene generalmente 10 varas de ancho y los largos son variables en función de la posición con respecto a la manzana. Y en definitiva tienen dos cosas que determinan. Una es una conexión con la calle y una conexión con la orientación, con el sol. Si se puede, se orienta al norte y si no al este o al oeste, nunca al sur. Eso determinó cómo son las casas. Las casas en realidad son cubículos que se van adicionando uno tras otro y en el frente fue casi una constante. Se dejó un espacio que era casi un módulo que nosotros lo denominamos el espacio de la esperanza, que es lo que pensaban que alguna vez podría tener el negocio o la sala. Es algo que es como haber pensado lo que me gustaría llegar, pero en la mayoría de los casos ese espacio terminó con un limonero, algunos casos un enanito de jardín, hortensias y punto. El estilo es un tema de clase y el ornato es algo aditivo cuando llega a un nivel determinado. Lo básico es el cubículo y yo lo voy adornando o expresando a medida que la calidad económica y cultural de la familia lo expresa. Lo que tenemos que pensar es que
una fachada no es para los de adentro, sino que es un mensaje del de adentro para el de afuera. Hizo falta superar una cantidad de cosas para que fuera necesario tener un mensaje que fuera distintivo de los otros. Si todos fueran iguales, no hacía falta mensaje. El tema es que esas cosas son aditivas y vamos a ver casas construidas 1870 y la fachada por ahí con piedra París en algún caso, con ornato y una serie de cosas, 1900. Cuando llegué a... es muy difícil que un inmigrante de entrada traiga un capital como para hacer una casa terminada. El tema de cómo se armaba una fachada es un tema de especialización, porque la casa la construía un albañil. Eran casas de mampostería de ladrillo asentadas en barro y después, cuando se podía, se armaba la fachada. Y la fachada venía otra persona, que era el frentista. El frentista tenía un montón de conocimientos distintos, pero el albañil le tenía que haber dejado la mampostería preparada. Las cornisas se dejaban ya hechas en la mampostería. Hasta 1890 lo que encontramos es revoque de cal que puede estar reforzado con cemento. Desde 1890 en adelante, cuando se podía, se usaba una argamasa hecha con lo que le llamaban piedra París. Cemento tenía mica, tenía arenas de distinto tipo y que da una superficie mucho más resistente. Y se agregaban elementos de ornato que se compraban en el taller del escultor. Había muchos talleres que se dedicaban a vender figuras de ornato. Una casa con ornato, macanudo, pero ¿cuándo es? Cuando un ornato que se le agrega primero italianizante, allá por 1870, 60, con figuras de terracota, con algunos elementos aditivos, con las rejas que tenían algunos elementos de antimonio, como los palmares o las cabecitas de Colón, que caracterizaban, pero eso no era de la gente común, ¿eh? Había que tener posibilidad de tener eso. Tener un revoque de afuera también, porque no era necesario para la vida de adentro, era para la expresión y la consolidación social. Todo ese tipo de cosas, lo que tenemos que ver es la fachada como el elemento que yo agrego como un mensaje al afuera. Y un mensaje comparativo. ¿Cuánto más éxito tengo si es una fachada muy trabajada? La casa chorizo, que no está valorizada, se valorizan los palacios, no las casas chorizo. Sin embargo, en esa casa chorizo vivió un altísimo porcentaje de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros padres. Otro elemento que aparece y que fue revolucionario y es expresión de la revolución industrial es la teja francesa. Las primeras tejas francesas de marca Gilardoni se mostraron en París en 1844. La teja francesa es un elemento también de la racionalidad. Es una teja de fabricación industrial que se fabrica con
o mejor dicho, se diseñó con que su superposición es menos del 10%, mientras que una teja española, una teja era del 50% o más, y las tejas planas mucho más, con el gran peso que significaba para las estructuras. Esta teja se empieza a popularizar, es una teja hecha con, igual que para esa época también había tenido una gran revolución, la industria cerámica. La industria cerámica que empieza a tener, en función del conocimiento científico, selección de las tierras. Después se moldea con moldes de fundición, por lo cual nos aparece tan nítido las letras con las marcas de las fábricas. En un molde de madera es muy difícil hacer eso. Y aparte, con un molde de fundición no se deforma y podemos hacer piezas iguales. Después esa teja tiene otro tema. En general ya, y toda la industria cerámica, empieza a tener hornos regulados. Unos hornos que, inclusive ya desde 1850 y pico en adelante, son los hornos Hoffman, que son continuos, eran redondos y continuos. O sea que se horneaba continuamente. Bueno, todo esto fue una enorme revolución de la industria cerámica, especialmente en Francia, donde también por otra vertiente va a aparecer, y derivado de la industria de la porcelana, el azulejo Pas de Calais, que nosotros conocemos, que también se difunde con toda esa industria y ese avance industrial, ¿no? También en función de la respuesta que necesitaba esa nueva arquitectura, porque la teja colonial desaparece, pero aparece la azotea. El techo plano tiene varias soluciones. Una de las soluciones era, se ponía la viga, una alfajía, sobre la alfajía se ponía una capa que se llamaban órdenes, o 2 o 3 de ladrillos trabados y con argamasa. Después se ponía una capa de baldosas de techo que eran muy finitas y porosas. Y después, en general, entraba bastante humedad. Y esos techos no sobrevivieron demasiado, y lo vamos a ver que en la mayoría después al tiempo tienen revestimiento de dos tipos. Una de Rouveroy, que es una especie de membrana o cosa así, vegetal, o sea, de algodón o de papel deshecho, impregnada en asfaltos. Eso tiene una gran difusión ¿qué pasa? Con la difusión de la industria petrolera y con la difusión de los pozos en Estados Unidos. Y la otra cosa con la cual se cubría era con chapa ondulada. Y la aislación de muchas de estas cosas, si lo encontramos cuando descubrimos algún techo antiguo, muchas veces se hacía con tierra negra, una capa de tierra negra puesta antes de las chapas o antes del piso que se ponía, ¿no? Seguimos. Otros techos que aparecen, y ya nos aparece a nosotros con Haber cuando construyó el Correo en 1878, el techo con mansarda y pizarras. Un techo que empieza a ser protagonista el techo, porque los techos planos no eran protagonistas. En el techo plano el que es protagonista es la balustrada con el petril. Inclusive hay una negación, inclusive hay casos que nos pasan en las provincias de ordenanzas donde se prohíbe dejar el techo de tejas con sus caídas de agua a la calle y se obliga a poner un petril. Eso hacia fines de siglo. La carpintería, un tema nuevo y que se acentúa, y esto se acentúa mucho a fines del siglo XVIII, que es la incorporación del vidrio por el hecho también de ver vidrio transparente. Acá vemos detalles de carpinterías, estas son de 1880 y hay una carpintería que es de 1812 en la casa de Santa Coloma, que hay un tema que es importante, las tecnologías no se cortan un día. Mientras no cambie la situación de la sociedad y no cambien las posibilidades de los recursos, tienen inercias. Y nosotros vamos a ver el uso de un modelo de carpintería de 1880 por ahí en 1830, cuando ya se estaba instalando el otro modelo, o el herraje. Es muy interesante porque si uno no comprende las tecnologías, las inercias de las tecnologías y las comunicaciones,
porque nosotros vamos a ver los cambios donde hay comunicaciones. Donde no hay comunicaciones, el cambio es muy lento. ¿Bien? Hoy tenemos una visión instantánea del mundo, pero en aquella época no. Acá vemos una evolución de puertas. Un tema muy fuerte en el cambio es que al cambiar la sociedad, una sociedad aristocrática, las que fabricaban grandes puertas, que se hacían, esos grandes portones se hacían para las iglesias, que se hacían un gran portal que se abría cuando había que salir con el palio o con las luminarias, una serie de cosas en la procesión, pero en los días comunes tenían los postigos, que son unas puertas más chicas. Cuando vino la Revolución de Mayo, cambió la circunstancia y al poco tiempo vamos a ver los cambios de las puertas. Por ejemplo, la puerta esa que tiene verde, que tiene una banderola arriba, es la puerta de la casa de Lorriaga, que se construyó alrededor de 1812. Ya es una puerta burguesa. Es para entrar, no para significar. Al lado tenemos una puerta, que es de 1828, en la iglesia de San José del Rincón, en Santa Fe, y también es una puerta para entrar. Ya no tienen la entrada ni el gran portal. Ya no tienen esa distinción entre el burgués y el burgués poderoso. Y esa puerta que nosotros vemos que decimos de Lorriaga tiene una banderola arriba, mejor dicho, una abertura arriba. Esa abertura arriba es una cosa nueva de fines del siglo. ¿Y por qué está hecho? Está hecho porque el nivel de la calle estaba mucho más alto. Y cuando se nivelan las calles de la ciudad, en 1880, 1890, para el tranvía y para el escurrimiento de las aguas, bajan o suben los niveles con respecto a los umbrales de las calles. ¿Y cómo se compensan? Haciéndole una especie de banderola arriba. Y lo vamos a ver en varias casas que tienen puertas coloniales o postcoloniales, pero que duraron y duran hasta ahora, que se adaptaron para el cambio de la calle. Y se ve en esas banderolas. Los frentes, vamos a ver cómo van cambiando. Los frentes, desde el punto de vista tecnológico, el material es el mismo, mampostería, pero lo que cambia es la actitud de la ventana, la actitud de las puertas. Ya no es el estilo español donde, de origen en el Renacimiento, después en el Barroco, donde la puerta era el gran espectáculo de la entrada, sino que la fachada es una cosa relativamente homogénea. Puertas, estas son puertas de 1860 hasta el 70, fíjense, son puertas de entrada. Todas tienen una especie de gran tímpano arriba, de herrería, que ventila. Es una puerta muy simple, de construcción de tableros. Acá abajo parece una puerta más chica, es una puerta de tradición inglesa, neoclásica, que tiene una cosa muy interesante. Tiene vidriado a los costados y tiene tableros planos, como se usaban en Inglaterra. Esta puerta es de 1850 y pico. Y las otras dos puertas son del 60-70. Seguimos. Las puertas interiores, cambia todo, cambiaron los herrajes, cambió la madera con las cuales se hacían las puertas. ¿Por qué? Porque la libertad de comercio introduce maderas blandas, como los pinos. Y entonces las puertas son más livianas, no necesitan la gran estructura. Aparece hacia 1850 un nuevo elemento, la bisagra. Bisagra de libro, estampada, industrial. ¿Y cómo se fija esa bisagra? Ya no se fija como las antiguas coloniales con clavos remachados, sino que se fija con tornillos. Ya en estas puertas tenemos tableros, en una tenemos un marco cajón, o sea que lo que hace es viste todo el hueco, y en otra tenemos una transformación de un antiguo marco en marco cajón. El contramarco y el contrazócalo ya son elementos comunes a partir de 1820 y pico, 30, donde hay una cantidad de artesanos franceses, ingleses, que incorporan estas cosas. Las cerraduras todavía son cerraduras de aplicar exteriores. Sí. Los cerramientos, y nos van a aparecer las cortinas venecianas, que eran muy, muy comunes en las ventanas, que tenían arriba una cenefa con un corte barroco. Y después nos van a aparecer, hacia 1880, las persianas de madera. Y
y ya hacia 1900 las persianas de hierro. Y por otro lado, el gran desarrollo de la industria por ese momento empieza a aparecer para los comercios la cortina de enrollar de chapa ondulada, reemplazando los postigos. ¿Sí? La herrería ahí tiene una factura de Zamboni para los portones de Palermo, 1875. Herrerías de fundición. Eso los hacían en un taller de Craveto, y esas dos herrerías son de 1864 en el Palacio San José, que tienen una serie de joyas. Y después abajo vemos dos herrerías de filigrana, de planchuela, remachada y con enorme cantidad de rizos, muy propio de los años 60, 70 u 80. Y después el último es un gran portal al estilo francés, barroco, que lo producían en los talleres de Pedro Bacena. También en ese momento, por ejemplo, para la prensa, en 1898, se trajeron las grandes puertas de hierro y bronce de Francia. Es una especie de comercio simultáneo. ¿Sí? Las fachadas, esta es la fachada de la universidad, 1863. ¿Qué pasa con la fachada? La fachada tiene una cantidad de ornato importante. Mucho del ornato son piezas de terracota, ya sean los balaustres, los modillones o los capiteles, que se aplican, se pegan, y después con la pintura, el rebosque y el ornato, se pinta y queda una cosa homogénea como si fuera de piedra. Seguimos. Los pisos, ahí ven una secuencia de pisos, y acá hay una cosa muy interesante. Arriba son pisos cerámicos, todavía los dos primeros hechos con las viejas medidas de cuarta por cuarta, y de factura, el primero es factura nacional, el segundo es de factura francesa, mucho más comprimido, y el tercero tiene un gran cambio, ya no es de cuarta por cuarta, sino de 20 por 20, porque en 1863 se instala, aunque no fue instantáneo, el sistema métrico decimal. Después tenemos pisos de mármol importados de Italia, en damero, bien estilo Renacimiento, y hay otro piso de mármol con los umbrales que tenían una especie de elemento de junta para trabar para que no se desplazaran. Seguimos. Las teselas. La tesela es un elemento, como está presentado en esto, no son las teselas artesanales hechas en Roma o después usadas en el Renacimiento, sino que son teselas cerámicas industriales, que venían pegadas en un papel con los dibujos y que se vendían por catálogo. Y que las vamos a ver, por ejemplo, en la Catedral de Buenos Aires se reemplazó el piso de mármol por teselas en 1895, después tenemos el último con el florón en el foyer del Teatro Colón, 1908. Inclusive hay temas tan interesantes como los pisos del edificio de la prensa, que sus elementos de ornato tienen elementos simbólicos. O sea, no son adornos porque sí, sino que tienen elementos simbólicos. Seguimos. El piso de burgués, por excelencia, el mosaico hidráulico, que es la baldosa calcárea, hecha con esas piezas, son moldes. Las primeras baldosas hidráulicas empiezan a aparecer cuando se difunde el cemento y empiezan a aparecer en el sur de Francia y en la zona de Cataluña. Eran baldosas que lo que estaban imitando es una alfombra, pero de enorme duración, con colores muy estables, y esto tiene una enorme difusión en la burguesía. Seguimos. Los pisos de madera, empezando por los de tablones, esto es 1830, esa es la casa del obispo Colombres, en Tucumán. Los pisos de madera no eran comunes en la colonia, porque en las zonas del litoral no hay tanta madera como para poder procesar un piso. Más en la zona de Salta pudo haber algunos pisos, en la zona de Tucumán, que había bosques. Los pisos, el tema es que aquellas maderas, por ejemplo, del obispo Colombres, están cortadas a mano, con grandes sierras, trozadores.
Los pisos que vemos acá, que son pisos de madera de pino blanco, son de tablas, pero están cortadas a máquina. Y aparte había aparecido una máquina nueva, que es la machimbradora, que permitía hacer pisos machimbrados, porque los otros pisos no tienen machimbre, están a tope. Después aparecen pisos ya en 1880, los que conocemos como los pisos de pinotea, que son tablas machimbradas de 3 pulgadas de ancho, y que fueron el piso por excelencia de los dormitorios burgueses. No eran costosísimos, y los modos de colocarlo son aquellos que vemos allí. Puede ser por durmientes. El piso de madera nunca se apoya en el contrapiso. El contrapiso de madera es un contrapiso de madera ventilado, si no la madera se pudre. Y tenemos los pisos a la inglesa, que son listones derechos. Después tenemos los pisos a bastón roto, los pisos de cola de espina de pescado, que es el primero, y los pisos de bastón roto. Y después, por último caso, en los pisos de excelencia, tenemos los pisos de marquetería, que eran mosaicos hechos con distintas coloraciones de madera, puestos sobre una especie de soporte que se ponía sobre un contrapiso a su vez de madera. Estos pisos ya venían preparados de la fábrica, pero se componían en la obra. Esos pisos tenían guarda, contraguarda, tenían desarrollo y un ornato central, un elemento central. Son pisos costosos, muy costosos, y que ustedes van a ver la enorme diferencia que hay entre un piso burgués común y un piso realmente calificado. Los azulejos, allá vamos a tener una cantidad de azulejos italianos, españoles. Esos son de la primera mitad del siglo. Después ya aparecen toda esa panoplia, aparecen los Pas de Calais, que entre nosotros es 1840 hasta 1880, y después 1880 en adelante van a aparecer las mayólicas, inglesas, belgas, o españolas o francesas, que son las que nos han quedado fundamentalmente en los halls de entrada, en los pasillos de entrada, y que su gran expresión es el arrugo, las formas del arrugo, ya hacia finales del siglo. Sí. Las pinturas, al primer recol es una pared, o sea, una cantidad de capas de pintura de un edificio en Tapiales, en lo que fue el casco de Tapiales, y ustedes van a ver 100 años de cambio de gusto. ¿Qué se rescata? Qué difícil, ¿no? Después, otro elemento, en la quinta de Comastri, acá en Chacarita, que es la pintura decorativa. O sea, no había ninguna superficie que no se tratara. Y esto después va a llegar hacia fines del siglo a las iglesias. Nuestras iglesias, que eran blancas, de repente aparecen cubiertas de pinturas decorativas. Esto es una moda, hay catálogos, hay una cantidad de cosas, y los pintores que hacían esto, muy calificados, es como el toque de la modernidad sobre lo colonial. Después allá tenemos algunas de las naves de la Catedral de Salta, 1878, y estos son los colores que surgieron de los cateos, bien italianizantes. Al medio tenemos un elemento nuevo que tampoco nos ha llegado mucho hasta nuestra época, salvo en las columnas de las iglesias, el estuco, que es un elemento que se hacía con cera, con aceites, se lo planchaba y con yeso sin pigmentos, y que muchos de ellos, cuando tenían gran calidad, especialmente de los artesanos venecianos, imitan el mármol de tal forma que uno tiene que tocarlo para saber si realmente es mármol o es estuco. Y aquí al costado vamos a ver la cúpula de la Catedral de Córdoba, de excelencia, de Caferata. Bueno, con eso hemos hecho una maratón sobre las tecnologías. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias Carlos por esta clase tan nutritiva. Siempre que estamos charlando o nos da una clase, aprendemos y profundizamos mucho. Y hoy lo hemos podido compartir con todos ustedes, para lo cual nosotros sentimos realmente que es un placer haberles entregado esta clase, que disfrutaran con nosotros de Carlos Moreno. Y además queríamos agradecer especialmente a la productora también de esta clase, que ha sido la arquitecta Micaela Hernández, también del equipo técnico de nuestra Comisión Nacional, que ha sido la que posibilitó que ustedes vean todas las imágenes ensambladas de la clase de Carlos Moreno. Así que muchas gracias, Micaela, también. Bueno, y así llegamos al final de la clase 4. Los vamos a esperar entonces el martes 16 con una temática nueva, que es la ruta del adobe y todo el patrimonio en adobe. Así que nos vemos el próximo martes y les decimos que cualquier inquietud, cualquier sugerencia en la que podamos colaborar y ayudarlos, háganlo saber a través de las redes sociales o de nuestros mails. Intentamos poder resolver todas las cuestiones, pero realmente este curso ha sido realmente de tanta participación de ustedes que, bueno, a veces se nos complica un poco las respuestas. Bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias, buenas noches.